nosotros tenemos también que reconocer y entender que para nosotros recibir a donde nosotros acabamos de leer, para recibir el poder de Dios, para recibir la promesa del Espíritu Santo, nosotros tenemos que tener fe y creer que vamos pues a recibir ese poder. Vemos cómo Cristo viene entonces hablándole a los discípulos cuando Cristo se encuentra en la tierra. Pero viene Cristo entonces y le habla a ellos que le conviene que Él se vaya para que reciban el poder de lo alto. Entonces los discípulos en una etapa de su vida, entonces cuando Cristo viene entonces y es resucitado, y a los 40 días Cristo entonces nuevamente está con los discípulos y le sigue hablando. Entonces Cristo le dice a ellos que suban a un lugar. Cristo le dice: vayan a Jerusalén, alabado sea el Señor, vayan al aposento alto, y de muy pocos días ustedes van a recibir el poder de Dios. Los discípulos entonces fueron en aquel lugar y caminaron y se quedaron en aquel lugar. Me llama la atención a mí, amados hermanos, que cuando los discípulos van a aquel lugar, cuando desciende el poder del Espíritu Santo, muchas personas en aquel lugar pensaban que ellos estaban ebrios, en otra palabra, que ellos estaban borrachos. Pero se levanta un hombre que había recibido el poder de lo alto, llamado Pedro, y Pedro se levantó y empezó a hablar en aquel momento, alabado sea el Señor. Pero cuando los discípulos estaban allá en el aposento, seguramente muchas personas en aquel lugar se desesperaron y se fueron, pero hubo una multitud que se quedó en aquel lugar para recibir una promesa del Padre, alabado sea el Señor. Y cuando se quedaron aquellos, quizás allí la Biblia dice que fueron como 120, los cuales recibieron el poder del Espíritu Santo. Y cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo, y si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, usted no se conduce como usted quiera conducirse, sino que usted deja que el Espíritu lo guíe. Por eso la Biblia dice claramente que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Si nosotros nos dejamos guiar del Espíritu Santo, nosotros vamos a ser conducidos a toda verdad, a toda justicia. Pero cuando la iglesia recibió el poder del Espíritu Santo, en aquel momento la iglesia no fue la misma, o quizá los discípulos no fueron lo mismo. ¿Usted sabe por qué? Porque recibieron una entidad de lo alto. Cuando usted recibe una entidad de lo alto, alabado sea el Dios de gloria, entonces su mente y su corazón es transformado. Usted no habla la palabra que usted quiere hablar. ¿Usted sabe por qué? Porque descendió algo que lo llenó, descendió algo que lo marcó. Por eso cuando los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo en aquel momento, bendito sea el Señor, ellos no hablaron lo que quisieron hablar, sino que empezaron a hablar un lenguaje diferente. Y dice la palabra del Señor que cuando recibieron el poder de Dios, entonces empezaron muchos a decir: pero estos no son los galileos, los cuales también están hablando nuestro idioma. Usted sabe qué aconteció en aquel momento, alabado sea el Señor, cuando descendió el poder del Espíritu Santo. En aquel momento era dándole a entender a aquella gran multitud de que entonces Dios es el único que tiene el poder y el dominio sobre toda la tierra. Cuando usted recibe el poder de Dios, su vida no es la misma, su vida es cambiada. Por eso nosotros nos damos cuenta cuando entonces esta palabra dice: pero cuando ustedes reciban el poder del Espíritu Santo, ustedes me van a ser testigos, no solamente en Jerusalén, alabado sea el Señor, no solamente en Samaria, no solamente en Judea, sino hasta los confines de la tierra, alabado sea el Señor. Por eso es que vemos
Pero vemos en la antigüedad cuántos hombres, alabado sea el Señor, fueron llenos también del poder de Dios. Vemos un hombre llamado Samuel, vemos un hombre llamado David, el cual la Biblia especifica que inmediatamente el hombre fue ungido. El Espíritu de Dios entonces vino y reposó sobre este hombre, de tal manera que el Espíritu de Dios convivía con este hombre. Y cuando nosotros entonces en una etapa de nuestra vida ver cómo el Espíritu de Dios viene entonces y llena todo nuestro ser y viene trabajando en nuestra vida, si nosotros le damos la importancia necesaria al Espíritu Santo, entonces el día que usted no lo sienta, usted va a decir: pero ¿qué será lo que me está pasando? ¿Será que yo le he fallado al Señor en este día, que no siento el poder del Espíritu Santo? Porque Él dijo, alabado sea Dios, que de mi interior iban a correr ríos de agua viva. Alabado sea el Señor. ¿Qué está pasando? Que yo no estoy sintiendo el río. ¿Qué está pasando? Que yo no estoy sintiendo el fuego del Espíritu Santo. Y usted va y empieza a orar y empieza a decirle: Señor, si en algo yo te he fallado, te pido que me perdone. Pero usted se va más allá, porque la Biblia dice: y no apaguéis el Espíritu Santo. Entonces usted empieza a decirle: Espíritu Santo, alabado sea el Señor, yo no quiero que tú te apagues en mi vida, yo quiero que ese fuego se mantenga ardiente en mi vida. Alabado sea el Señor. Si en algo yo te he contristado, te pido que me perdone, pero ven y regresa, porque sin ti yo no puedo vivir, sin ti yo no puedo vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted empieza a decirle: Espíritu Santo, si te fallé en un área, yo te pido nuevamente que me perdone, porque yo quiero, alabado sea el Señor, que tú estés dentro de mí. ¿Tú sabes por qué? Alabado sea Dios. Yo te digo esta palabra porque hay momentos en el cual yo no siento el Espíritu Santo y yo empiezo a decirle: Señor, pero si yo te he fallado en este día, yo te pido que tú me perdones, pero yo quiero que el Espíritu tuyo esté dentro de mí, porque sin Él yo no puedo vivir. Pero hay gente, alabado sea el Señor, que hacen como que el Espíritu de Dios no le hace falta. Pero en esta noche yo vengo a decirte que el Espíritu de Dios hace falta en la vida de un creyente. Yo vengo a decirte que el Espíritu de Dios hace un efecto sobrenatural cuando una persona empieza a decirle: Espíritu Santo, ven y desciende sobre mi vida. ¿Usted sabe por qué? Porque los discípulos estaban orando en aquel lugar y la Biblia dice que estaban todos juntos, unánime, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Pero de repente vino algo del cielo, vino un estruendo, alabado sea el Señor, y vino algo de fuego y vino y reposó sobre su cabeza. Tú sabes qué pasa cuando algo viene y desciende sobre tu cabeza. Cuando te cae un diablo en tu cabeza, alabado sea el Señor, fácilmente puede mojar el cuerpo entero. Eso mismo pasó cuando descendió el Espíritu Santo, vino y llenó el cuerpo de aquella persona. Bendito sea el Dios de gloria. Y en esta noche yo quiero decirle a una iglesia que sabe que tiene que entender que no puede vivir sin el poder del Espíritu Santo, porque una iglesia que viva sin el poder del Espíritu Santo es una iglesia muerta. Y yo no vengo a decir que la iglesia está muerta, sino que yo vengo a decirle que el Espíritu que Dios ha prometido sobre los creyentes, usted y yo tenemos que buscarlo para que Él se mantenga ardiente en nuestras vidas. Me acuerdo que la primera vez que vine a este lugar, prediqué acerca de la viuda que se le había muerto su hijo. Alabado sea el Señor. Esa fue la primera invitación que nosotros recibimos y esa fue la palabra la cual Dios permitió que yo hablara en esta casa. Gloria al Señor. Pero en esta noche, esta palabra es una palabra que puede llenar tu vida.
Porque quizá nosotros como creyentes, cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos el sello del Espíritu Santo. Cuando usted recibe el sello del Espíritu Santo, eso no indica, alabado sea el nombre del Señor, que usted ha recibido el poder de ser llenado del Espíritu de Dios. Simplemente usted tiene un sello, y un sello se identifica fácilmente, podemos decir, como una propiedad de una empresa. Alabado sea el Señor. Un sello se identifica, alabado sea Dios, quizá a un grupo que usted pueda pertenecer. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando usted recibe al Señor, usted recibe un sello, usted recibe una identidad de lo alto. Cuando usted recibe una identidad de lo alto, usted tiene que preocuparse por saber que en aquel lugar. Usted tiene que preocuparse, bendito sea el Señor. Si usted trabaja en una, bendito sea el Señor, en una iglesia, bendito sea Dios, quizá como mensajero de ir y llevar carta, usted tiene que saber que se está moviendo en la iglesia. Usted tiene que ver el sello que hay en la iglesia, bendito sea el Señor. Pero usted como iglesia del cielo, usted sabe que hay en el cielo si usted estudia la palabra del Señor. Y en esta noche yo quiero decirle a alguien en este lugar que tiene que preocuparse primeramente por buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas le serán añadidas. Alabado sea el Señor. Cuando usted se preocupa por buscar el poder de lo alto, entonces usted va a recibir la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted se preocupa, alabado sea el Señor, por recibir lo que un día Cristo le prometió a los discípulos, usted va a caminar bajo el Espíritu. Usted va a caminar, alabado sea el Señor, bajo el poder. Por eso vemos a un Pedro caminando bajo el poder del Espíritu de Dios. No vemos un Pedro que negó a Jesús cuando recibió el poder del Espíritu Santo. Vemos a un Pedro, bendito sea el Dios de gloria, que tan solamente con su sombra se sanaban los enfermos. ¿Y qué está pasando hoy en día? Se están sanando los enfermos con la sombra de nosotros. ¿Qué está pasando hoy en día? Alabado sea el Señor. Las personas se están convirtiendo a través del mensaje que estamos llevando. Bendito sea Dios, porque la Biblia dice, a donde nosotros acabamos de leer, que íbamos a ir a los confines de la tierra a llevar la palabra de salvación. Y si nosotros recibimos ese poder, esa palabra tiene que ser efecto en la vida de alguien. Pero para eso se necesita una iglesia, un hombre y una mujer que esté lleno del poder del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que procurar por buscar la llenura y recibir el poder del Espíritu de Dios. Por eso en esta noche yo quiero decirte, alabado sea el Señor, que en un momento indicado el apóstol Pablo, cuando recibe el Espíritu de Dios, la vida de este hombre fue transformada, fue cambiada de tal manera que el hombre empezó a llevar el mensaje de Jesús. Cuando el hombre empieza a llevar el mensaje de Jesús, el hombre entonces va a diferentes lugares llevando la palabra de Dios, pero la gente iban siendo transformada, iban siendo cambiada. Y en esta noche yo quiero decirte, tú que estás escuchando, bendito sea el Señor, que cuando tú recibas el poder del Espíritu Santo, cuando tú le hables a alguien, esa palabra va como a hacer un efecto que va a transformar a aquella persona. ¿Tú sabes por qué? Porque no eres tú quien va a hablar, sino que el Espíritu de Dios quien va a hablar por ti. Gloria a Jesús. Dice el verso 5, y cerramos con esto: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vemos en el capítulo 2 la historia que le estaba contando, cómo esta persona recibieron el poder del Espíritu de Dios. Pero en aquel momento la gente recibieron el poder del Espíritu de Dios en una fiesta. Y en aquella fiesta se celebraba
Era un tiempo de cosecha. En aquel tiempo, en esta fiesta, se celebraba este tiempo, un tiempo de cosecha sobre la tierra, y la gente se sentía bien. La gente, podemos decir, que estaban entonces en la entrada de la ciudad. Allí había un mercado, allí la gente empezaba a vender, pero también allí la gente se reunía para hacer una gran fiesta y agradecer a Dios. Pero vemos entonces como el Espíritu de Dios en la fiesta del Pentecostés entonces viene y desciende en el aposento alto sobre aquella persona. Alabado sea el Señor. Usted sabe por qué descendió en aquel momento, bendito sea Dios, en el aposento y también en la fiesta. El Espíritu de Dios en una ocasión me trasladó y me hizo ver a mí que en aquel momento Él permitió esto. Alabado sea el Señor, porque Él estaba indicando que lo que Cristo había hecho sobre la tierra, entonces en aquel momento Él iba a recoger la cosecha, dando a entender que todo lo que recibieron a Jesús, entonces bendito sea el Señor, en aquel momento estaban agradeciendo por la cosecha que Cristo había recibido. Entonces el Espíritu de Dios en aquel momento, para recoger aquella gran cosecha que Cristo le había predicado, entonces vino y descendió y llenó aquella gran multitud. Pero eso no solamente se quedó ahí, sino que la multitud entonces empezó a predicar. Y vemos a un Pedro, cuando Pedro entonces fue lleno del poder del Espíritu Santo, la Biblia dice que Pedro era del vulgo, un hombre sin letra. No era que Pedro no tenía conocimiento quizá acerca de la palabra del Señor, no era que quizá Pedro no sabía hablar, sino que Pedro era corto en entender. Pero el Espíritu de Dios entonces vino y habló por Pedro. Cuando vino y habló por Pedro en aquel momento, dice la palabra del Señor que se convirtieron como 3,000. Alabado sea el Señor. Usted sabe por qué solamente con el mensaje de Pedro en aquel momento se convirtieron solamente como 3,000. Usted sabe por qué, porque no era el Pedro que conocía en la antigüedad que estaba hablando, sino que era un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso vemos a un Pedro después desglosando otra palabra, y vemos a un Pedro que también se convierte en como 5,000. Usted sabe por qué, porque Pedro no estaba siendo dirigido por él mismo, sino porque el poder del Espíritu de Dios lo estaba dirigiendo. Cuando usted se deja dirigir por el poder del Espíritu de Dios, entonces usted se traslada y empieza a hablarle a otra persona. Bendito sea el Señor. Y cuando usted le habla a otra persona, la gente empieza a decir: pero esta palabra que este hombre y esta mujer me está diciendo, como que está haciendo algo en mi vida. ¿Qué es lo que está pasando? Siento como que un calor dentro de mí, siento como un frío dentro de mí. ¿Usted sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios, quien está en ese momento trabajando en la vida de esa persona. Y en esta noche yo vengo a decirle a alguien de este lugar que el Espíritu de Dios va a descender y lo va a llenar de tal manera, bendito sea el Señor, que va a ir a diferentes lugares y va a llevar el mensaje de salvación para aquellos que lo necesitan, para el tiempo indicado de Dios. Del Espíritu de Dios es Dios mismo trabajando en la vida de una persona. Por eso el Espíritu Santo empezó a trabajar en la vida de la persona en la antigüedad. Por eso el Espíritu de Dios empezó a trabajar en la vida de la persona en el Nuevo Testamento. Por eso el Espíritu de Dios es quien convence de pecado, porque es Dios mismo hablando por medio de su Espíritu. Alabado sea el Señor, para que la gente entienda que tiene que reconocerlo a Él como el único y suficiente Salvador de ellos. Bendito sea el Señor. Cuando usted entonces reconoce que el Espíritu de Dios usted lo necesita, entonces usted dice: alabado sea el Señor,
Señor, yo necesito a Dios, yo necesito a Jesús. Usted sabe por qué, porque no es, bendito sea el nombre del Señor, algo especial que quizá usted necesite en ese momento, que usted diga yo tengo una gran necesidad humanamente hablando, pero cuando usted dice yo necesito a Dios, yo necesito a Jesús, usted está diciendo que usted necesita algo de lo más allá, que usted necesita algo del cielo, porque lo que hay en esta tierra a usted no lo ha llenado. Pero cuando usted dice que necesita a Dios, cuando usted dice que necesita a Jesús, entonces usted está diciendo yo necesito ser llenado de lo que hay en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor, porque yo fui creado primeramente en el cielo y por eso yo necesito de lo que hay en el cielo. Alabado sea el Señor. Y cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo, entonces usted se preocupa por lo que hay entonces en el cielo. Por eso vemos a un Jesús el cual fue lleno después de ser bautizado del poder del Espíritu Santo, y Cristo dijo yo hago lo que mi Padre me ha enseñado. Alabado sea el Señor. Cristo estaba en el cielo, pero Cristo siendo lleno del poder del Espíritu Santo, entonces Cristo hablaba de lo que había allá en el cielo. Y en esta noche yo quiero decirte que tú tienes que procurar primeramente de lo que hay allá arriba, para entonces tú manifestarlo en esta tierra. Póngase de pie.